Buenas noches a todos. Vamos a esperar ahorita un momento que haya gentecita. Pues buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias, Said. Gracias, Said, por estar con nosotros. Es un privilegio, de verdad, tenerte. Y gracias, Joatzin Balbuena, también por estar con nosotros. Vamos a comenzar una charla más de teatro político, cuerpo y pandemia, que abrimos pues en estas condiciones en las que nos encontramos. Y yo quisiera, antes de comenzar, leer un poquito del texto de Giorgio Agamben, precisamente, que tanta resonancia tiene para ti en tu trabajo y en esto, quizás en estos últimos trabajos que has hecho. Y dice, cuando las palabras no alcanzan para indicar aquello que se desea decir, se recurre a las imágenes, pero no para colocarlas en estas, en, perdón, pero no para colocarlas a estas en lugar de aquellas, porque tampoco nos son suficientes. Se trata de generar una tensión entre lo legible y lo visible, que en su derrotero comience a afectar el propio proceso de la escritura, generando como resultado un texto híbrido, sin género, poblado de imágenes sin autonomía, pero ambas partes unidas en el rectángulo del libro logran captar por un instante el de la lectura, cuando se mira una imagen, y el de la visión, cuando se leen los enunciados, el recorte de una vida. Así el texto no es el resultado de una praxis, sino de una poiesis. Bien, pues bueno, vamos a empezar. Yo quisiera decir antes de todo que vamos a hablar sobre paisajes de lo performativo, el cuerpo como territorio de lo político, con Said y con Joaquín. El cuerpo es nuestro primer territorio. El cuerpo no miente, las palabras sí. Eh, Nuestro cuerpo es una geografía, una historia, con sus ángeles y demonios, son luces y oscuridad, son claroscuros. Bien, eh, para comenzar yo quisiera platicar contigo, Said, de lo importante que es precisamente este texto de Giorgio Agamben, en el que tú has fincado parte de tu creación y de tu reencuentro con tu persona, con tus orígenes, con tu genealogía, con tu ontología incluso, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido y por qué lo mencionas? ¿Por qué en tu trabajo, en tus escritos y en tus últimos momentos de búsqueda ha sido importante este texto? Sí, pues primero buenas noches, Guillermo Joatzin. Placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ciertamente el texto de Agamben llegó a mí justo antes de una experiencia en Cuba, la primera vez que estuve en Cuba con el LES, Laboratorio Escénico de Experimentación Social, y yo lo llevaba como parte de la bibliografía que íbamos a utilizar en el laboratorio. Yo lo había leído ya y creía que era pertinente en relación a justamente parte del texto que tú leíste y toda la generación que hace entre esa relación de la imagen con la palabra y lo que es de verdad esencial para decir. Entonces, yo coincido mucho en el sentido de que yo no es que no quiera articular palabra en la escena que me gusta crear, sino que la palabra que es necesaria, lo que es necesario decir en palabra y lo que es necesario decir en imagen y lo que es necesario que diga el cuerpo. Y ahí creo que fue un primer punto de contacto de entender que aunque él no lo habla de una dramaturgia o particularmente sobre la escena, a mí me atrajo mucho justamente esa relación que podía tener como puente en una manera quizá metodológica de abordar la escena. Y ya estando en Cuba fue como una revelación muy mágica porque el espacio donde estábamos era un hotel que era prácticamente una isla en La Navanilla, que es una zona en el interior de Cuba, un lago en medio de una montaña muy exuberante. Y el tema es que nosotros trabajábamos en los espacios del hotel, entonces eran las habitaciones, los pasillos, los jardines, el muelle. Y una de las presentaciones de los laboratorios fue justamente en una noche de una tormenta muy voraz.
Y el ejercicio era en una de las habitaciones con varios planos que dejaban ver la tormenta en el fondo, la montaña, el lago, el exterior, la ventana, la cortina, los muebles y nosotros. Entonces, esa sucesión de planos de pronto me hizo el clic en relación a que todo eso que a mí me atraía de Agamben en realidad era el cuerpo que yo le estaba buscando dar a la idea del paisaje, ¿no? Que en realidad es ahí aparece por primera vez como la idea de generar un paisaje escénico, pensando primero en la superposición de planos que van contando y aportando a esa relación narrativa que tiene la escena, pero no necesariamente anecdótica, ¿no? Y que muy ligada está a ese evento particular que era la tormenta, que es algo pues que pasó y que tormentas va a haber muchas, pero esa tormenta fue como fue. Entonces, a partir del regreso de Cuba y empezar a trabajar yo sobre proyectos que tenía, el viaje a Cuba estuvo ligado a un viaje a Portugal, a un laboratorio que se llama Línea de Fuga, que justamente ahora está ocurriendo su segunda edición. Y ahí yo empecé a trabajar sobre un proyecto que había planteado y que me interesó como empezar a probar esta idea del paisaje y cómo podía llegar. Y ahí aparece el primero de la serie de mis paisajes, que es Tour, y que justamente yo rescato esto que decía Guillermo del trabajo sobre mi biografía y sobre este trabajo de búsqueda quizá de identidad a través de lo que hago, en un momento de mi vida que empezó a ser una necesidad que antes no era y que es justamente como toda esa mitad de mí que en realidad no sé quién es y que no conozco y que además es mi nombre y es mi genotipo y es como algo muy presente sin serlo. Entonces en esa medida empecé como a jugar en esa relación entre lo que puede ser el paisaje y lo que puede ser la búsqueda desde la biografía y empieza esta serie en la que estoy trabajando ahora. Joatzin, ¿quieres preguntar algo? Sí, me gustaría pues presentarme, mucho gusto, estoy como contenta de estar en esta plática por varias razones, ¿no? Y bueno, me voy a agarrar un poquito de esto que nos acabas de contar, porque yo empiezo a ver tu obra y una de las que más me llama la atención es justamente Tour, en esta posibilidad de nombrarlo como biodrama, ¿no? Por esta cosa que se traslada de lo personal hacia algo que quiere explorar un territorio común, ¿no? Y en ese sentido, hacer la liga con Agamben me parece pues muy interesante porque genera como un entendimiento de la interdisciplina, ¿no? Donde los lenguajes confluyen no solamente para juntarse, sino porque verdaderamente hay algo que la imagen no puede decir, que la palabra sí, que el cuerpo puede decir que la imagen no. Y esa posibilidad de encontrar particularidades de mixtura, pues generan esta cosa instalativa, escénica que aparece en Tour. Entonces, bueno, un poco como para adentrarnos, a mí me gustaría pues pensar en esta posibilidad del paisaje escénico como una posibilidad también de migración de sentidos en el viaje que pueden tener las personas dentro de sus propias búsquedas, pero también cuando se desplazan a otro territorio, ¿no? Y es justamente lo que te pasa a ti. Tú eres de Aguascalientes, por lo que pude Sí. chismear, y vas a radicar a Bogotá después. ¿Cómo ha sido para ti este paisaje móvil que ha permitido cambio de geografías y que de alguna forma ha permitido que justo se politice tu cuerpo como territorio porque pone en cuestión las fronteras que lo demarcan, ¿no? Tanto en el quehacer escénico como algo cerrado, ¿no? Porque tu vinculación social es como muy Sí. interesante y da como un salto que de pronto uno se pregunta, ¿es arte o esto se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nada más como para abrir boca. Sí, pues en realidad creo que es gran parte de lo que soy, ha sido ese tránsito geográfico inmigrante, ha sido una constante ya hace muchos años. Yo desde México me fui a Buenos Aires, estuve ahí 5 años y fue como ese primer descubrimiento de juventud del mundo y de ser extranjero y estar en un lugar que no es el tuyo, pero que en ese ímpetu de la juventud, pues todo vale y todo era como permisible y fui como dejando que pasara la vida.
pero justamente me encontré ahí como con mucho de lo que ahora es parte o lo que entiendo, o lo que con el tiempo fui madurando y entendiendo como lo que puede ser un lenguaje y lo que puede venir a ser parte de este cuerpo del paisaje. Yo en Buenos Aires estuve un tiempo trabajando sobre la curaduría, la historia del arte y entendí que también en ese papel del curador está presente el director de escena y esta articulación de un espacio para contar una idea, ¿no? Entonces ahí también encuentro que había un arraigo de la no historia que ahora me interesa y que justamente partiendo desde la biografía, pues siempre ha sido muy ligado a esas geografías que voy habitando, ¿no? Después fue España, que además fue una España en crisis muy dura, que como extranjero se volvía todo muy difícil y que terminé pues sin ganas de estar en el lugar porque era como todo suena muy bien, pero en realidad yo no estoy trabajando y yo no estoy haciendo lo que ya venía haciendo hace muchos años. Y aparece una oportunidad de estar en Colombia. Originalmente yo venía 15 días y esos 15 días pues se fueron convirtiendo ya en estos años. Entonces creo que sin duda ha sido una de las constantes de la búsqueda, como entender por qué esa necesidad de moverme, por qué también se van cumpliendo ciclos, porque a fuerza de repetición también me doy cuenta que son periodos de 4 o 5 años. Y también está esa pregunta de entonces son ciclos o es de verdad una búsqueda para encontrar un lugar. Uf. Y el traslado de esa pregunta a mi obra, pues finalmente es lo que le termina dando todo el sentido, ¿no? Para que tenga de verdad una pregunta que hacer cada vez en estos paisajes, por ejemplo, siempre ha partido de una pregunta muy concreta, o en mi experiencia, o en la de, por ejemplo, Francisco Arrieta, que es con quien yo construyo todo el segundo paisaje, que es Puto y Mexicano, y ahí traslado esa búsqueda de la biografía no desde la mía, sino desde la experiencia de él y la biografía de él, y a partir de ahí lo ligo con La noche justo antes de los bosques de Cortés, y surge Puto y Mexicano. Entonces ahí también me fui dando cuenta de que la geografía también puede ser, o el hecho de la migración también puede ser un punto que sale de ese ser personal a volverse colectivo, que es mucho de lo que me interesa, ¿no? Como que puedo estar hablando de mí, de mi biografía y de cosas o preguntas que se detonan a partir de mi búsqueda particular, pero el cómo encontrar ese volverlo colectivo es creo que mi pregunta más fundamental, como para no ir a ver la historia sino cómo eso, por ejemplo, en Tour puede provocar una reflexión en quien lo ve, ¿no? Como en ese mundo interior del que lo ve y cómo es mi memoria y cómo es la película de mi vida y cómo se puede abstraer también esas respuestas que no llegan. Claro, y justo es interesante cómo lo ligas con una búsqueda que raya en lo museográfico, ¿no? Donde pareciera que uno puede ir trasladándose y recorriendo salas de la biografía, pero también en relación a lo otro. Y bueno, qué bueno que volviste, Memo, qué bueno que no te fuiste. Con el internet no sé, es verdaderamente un caos de pronto el internet, pero bueno, qué bueno que están platicando. Yo entro y salgo. Es la dinámica. Es que claro, todo esto está preparado para Es el que suspenso, es el suspenso. Tiene su nivel coreográfico. Como ese es el que los invitó se va y los deja y están en su casa. Bueno, pues perdí parte de lo que estaban diciendo. No sé, quisiera más bien, igual, si quieres preguntar algo más, Joatzin, para que continuemos y yo pueda escuchar y me ligue a la intervención y no intervenga metiendo otro tema para romper un poco con la dinámica, ¿no? Bueno, pues quizá un poco pensando, bueno, en dos cosas, de pronto escuchando esta última parte se me venían dos autores. Uno es Manuel Delgado con un libro que se llama Sociedades Movedizas. Y él habla de que hay dos maneras de incidir sobre el territorio. Y una es dejándolo liso y otra es haciéndole estrías. Y las estrías justamente suceden cuando uno ha vivido o ha tenido una experiencia en cierto territorio y entonces uno puede hacer ciertos mapas mentales de la propia vida, como en estos relieves donde hay mesetas muy, muy lisas de territorios totalmente ignotos, pero también hay zonas que ya están llenas de nosotros y que nos devuelven constantemente una cosa, ¿no? Ahí. Y la otra es Julia Kristeva.
con toda su idea de que terminamos siendo extranjeros para nosotros mismos, ¿no? En esta cosa que te preguntabas de si estoy migrando o estoy solo teniendo ciclos en donde la cosa es nunca estabilizarme, ¿no? Yo cuando te escuchaba como que una vocecita por dentro de mí decía, claro, como con las parejas, ¿no? Porque casualmente yo siempre duro 4 años, ¿no? Entonces siempre me pregunto como, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué a los 4 años? Pero bueno, esa es otra cosa totalmente. Sí, ya Entonces, podemos hacer un club también, Joatsin. sí, ya sé. Ni digas, mejor cambiemos de tema y vayamos a lo de lo extranjero. Sí, sí, yo creo que además justo la frase que dijiste es también muy cercana al texto de Cortés, de Noche justo antes de los bosques. Toda la descripción que hace del extranjero, toda esta forma de extranjero en cualquier parte y el sentirse que de verdad uno no es extranjero porque esté en otro lugar, sino porque no ha encontrado dónde es. Y creo que en realidad nunca ha sido una búsqueda negativa, en mi caso. Creo que no ha habido tampoco nunca el padecimiento de hacerlo. Al contrario, me he sentido muy afortunado de poder vivir esas experiencias en otros lugares porque ha enriquecido muchísimo. Primero, humanamente, porque he conocido gente pues, que se ha quedado como parte ya de mis afectos de familia. Y segundo, porque he tenido oportunidad de coincidir también en tiempo con generaciones de artistas muy distintas que también me han marcado muy particularmente, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires pude curar el Salón de Invierno Sudamericano que estaba con obra de León Ferrari, entonces toda la experiencia con él y el estudio y trabajar como en la selección de la obra y principalmente el personaje que era y como lo que yo puedo ver después de estudiarlo incluso en la universidad y verlo en su estudio comiendo frutos secos y diciendo, elija lo que quiera, ¿no? Como sin esta cosa que tiene el arte luego pues de todo lo demás, que no es el Es arte, pragmático. el mundo, el mercado, todo lo demás. Yo quisiera, bueno, ya que ahora sí ya he vuelto, porque ha sido realmente, es peor que estar en tras bambalinas, ¿eh? O sea, porque vas a salir y ya dices tercera llamada, entras y bueno, y aquí si entras y de pronto te sacan, es un problema. Bueno, mira, yo quisiera remitirme un poco a este primer momento que hablabas de este laboratorio que hiciste en Cuba y de esto que te detonó en la búsqueda de la imagen, ¿no? Pero pensando en la imagen, también quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti el concepto de acontecimiento, ¿no? Que tiene más bien otra connotación que no necesariamente tiene esta pretensión de explicar o de que nos diga algo, sino de que está ahí, que nosotros lo contemplamos, hay una acción contemplativa para aprender. Y en esto también tiene que ver eso, que nosotros cuando hacemos teatro o cuando hacemos un performance, estamos muy preocupados por el tiempo que transcurre en lo que estamos viendo, ¿no? Es largo, es tedioso, y realmente en este sentido el acontecimiento es fundamental porque nos enseña que acontece y no estamos pensando en el tiempo. ¿Qué piensas? Exacto. Exactamente, yo creo que ese es para mí el gran hallazgo que tiene el paisaje es que me permite llegar a esos lugares de dilatación o de una aparente ausencia de entendimiento escénico, ¿no? Que te diría, no, a los 3 minutos ya se cayó, y como, ¿por qué? ¿No? Si la imagen y la belleza que posee la imagen es suficiente. Yo siempre me remito mucho, por ejemplo, al ejemplo del atardecer, pues atardece todos los días. Exacto. Pero un atardecer es particular y no vuelve a ser igual nunca, ¿no? Es decir, hay un suceso en el acontecer, que es justo lo que decía Guillermo, acontece un momento determinado que no se vuelve a repetir, que es quizá la diferencia con la representación. En ese sentido, en el paisaje yo encuentro también un lugar en donde fueron cayendo como muchas anclas de mi vida que cuando las viví quizá no tenía el entendimiento de unirlas en lo que ahora puedo ver como columna de esta forma de paisaje. Yo hice hace muchos años en el Festival de Teatro de Calle de Zacatecas, esto fue 2003,
por ahí. Nosotros fuimos con una obra y había unos workshops que hacían las compañías internacionales. Y una de ellas era Lume, de Brasil, de Campiñas, y yo tomé un taller de 3 días con ellos, que se llamaba El Cuerpo Energético, y fue una transformación de vida muy radical, ¿no? Tanto que yo les pedí si ellos hacían cursos, ellos hacen un seminario que se llama el Feberestival, que todavía sucede. Entonces al año siguiente yo me fui y estuve con ellos trabajando sobre el cuerpo energético, y ellos tienen algo muy bello que es el concepto de fantasma, ¿no? El fantasma es este gran cuerpo al que uno llega después de una sobrecarga de energía y después de unos impulsos muy determinados y una técnica muy determinada que ellos fueron gestionando alrededor de lanzar flechas de energía, ¿no? El cuerpo las contiene y de pronto hay una explosión que genera el cuerpo del fantasma, muy a grandes rasgos. Y era muy bello porque ellos hablan justamente que es un cuerpo que nace y es un recién nacido y hay que cuidarlo y hay que entenderlo y hay que saber cómo comunicarlo y cómo después, cuando ya es un adulto, poder traerlo. Entonces, esta sensación del fantasma a mí me daba también el tiempo que tiene el paisaje, ¿no? El tiempo del paisaje no es un tiempo cotidiano, sino que se ancla justamente en lo que para mí es el tiempo de la memoria, que tiene una dilatación y que uno no recuerda cómo lo vive, y que uno, cuando recuerda, dilata lo que quiere dilatar y corta lo que quiere cortar, e incluso omite lo que quiere omitir cuando va pasando el recuerdo en la memoria. Entonces, toda esta hilación a mí me daba justamente como, claro, el cuerpo del paisaje es el fantasma en un tiempo dilatado y no en una construcción dramatúrgica, digamos, que específica por escena, sino que quizá es más cercana a un planteamiento como puede ser la danza Buto, ¿no? Que es un mapa de acciones que yo sé dónde inicia, yo sé que tiene que acontecer acá, que tiene que llegar allá y que tiene que acabar acá, pero que no necesariamente hay una línea específica en la que los actores o los intérpretes, cada función o cada experiencia habitan de la misma manera, sino que dependen justamente del hecho de que para mí en el paisaje la contemplación no es del público, sino que es un ejercicio mutuo. El intérprete también está en el ejercicio de la contemplación de qué le está pasando en ese tránsito del mapa, y en esa medida es que se puede volver colectivo, ¿no? Que el paisaje, la lectura del paisaje termine siendo una contemplación mutua que se encuentra en esa imagen que termina generando el acontecimiento. Bien. Bueno, nada más para anotar un poco esta parte que decías de el atardecer, todos los días podemos ver un atardecer, y me remite también a Heráclito, ¿no? Pensar en esta idea del río, en el que es el mismo río, pero no es el mismo en el que nos bañamos todos los días. Exacto. Bien, adelante, por favor. Bueno, pensaba en varias cosas, ¿no? Pensando en esto que permite la transversalidad de lenguajes y cómo es que justo tú encuentras que en esa transversalidad, es decir, en no fijar en un lenguaje o disciplina concreta, permite otro tipo de ejercicio de contemplación porque se deshace de lo esperado en esa disciplina o en ese lenguaje. Entonces, un poco algo que he entendido que hoy buscamos en general en términos escénicos cuando escapamos de lo comercial es a la desaceleración, ¿no? Entrar en el conflicto que implica sostener no necesariamente una tensión que se ha construido en base a una narrativa en donde la identificación de la anécdota es la que está permitiendo que el espectador sienta punzada, sino más bien salir completamente de ese sistema de producción de sentido y entrar a un otro que se parece más como estar frente a un cuadro, ¿no? En donde eventualmente van a pasar cosas porque el tiempo hace que eso suceda. Exacto. Pero no porque estén accionadas, ¿no? Me parece sumamente interesante solamente pensarlo por un momentito en el terreno del online, ¿no? O en el terreno del live stream, que no sé en qué punto estés tú en esta discusión o en esta conversación que tiene que ver con el tiempo real y cómo es que penetró el arte escénico ahí. Pero justo pensando en estos espacios de contemplación, cuando yo me he encontrado performando en línea, me han dado ganas justo de eso, de sostener un tiempo muy diferente al televisivo,
al cinematográfico, al presencial, un otro que entra como en otra tela de tensión que todavía no entiendo, que todavía no toco, y justamente por eso creo que me sigue interesando mucho, ¿no? Como ver muchos trabajos en esta búsqueda de estar en vivo, porque algo pasa ahí que se Sí. tensa, y creo que está más en la producción de sentido desacelerado que en la producción de sentido narrativo, en la que entraron de pronto la confluencia de artes visuales y artes escénicas, ¿no? Donde la imagen muchas veces aparecía para solucionar los problemas de la narrativa, ¿no? O a veces, ¿no? En el peor de los casos, pero o cuando está bien usado, es decir, pocas veces ensayan las imágenes, ¿no? Pero en la cosa que tú haces, la imagen se está experienciando, ¿no? Se está en ese ejercicio de contemplación. Entonces, un poco ese saltito, ¿cómo has pensado este ejercicio en este entorno nuevo, raro, que es el virtual? Pues mira, primero creo que la necesidad termina siendo como siempre la forma en que el arte encuentra el camino para cambiar paradigma y para volver a ejercitar la forma de hacer las cosas. Normalmente necesitamos pues de una situación trágica para poder hacer un cambio, y creo que ese es el punto quizá más negativo, pero que finalmente nos empieza a dar otra opción. Yo no creo que nunca entré en la discusión de si eso no es y si es teatro o no es teatro, porque he vivido toda mi vida en una cosa de tener que nombrar un límite que siempre estoy corrido, y en un festival me dicen, pero es teatro o es danza, y en otro, en una programación también, y en qué ciclo lo incluyo, es performance, y esa incomodidad de no saber, porque en realidad nunca ha sido un proceso de decisión, nunca ha sido que yo quiero hacer tal, o yo no quiero utilizar la palabra, o yo no quiero construir una dramaturgia aristotélica. Ha sido más una necesidad de una forma de contar que no me era cómoda, y que tampoco me sentía bien escribiendo, y que me sentía muy falso, y que no encontraba cuál era de verdad mi voz, siguiendo esas pautas, ¿no? Como las muy establecidas. Y yo veía gente de mi generación pues muy eficaz, ¿no? Con esas fórmulas, y grandes dramaturgos de mi generación y grandes directores que admiro mucho, y que yo decía, ¿por qué yo no puedo conectar con esa forma de articular la narrativa en una función aristotélica, ¿no? ¿Por qué no soy capaz de contar una historia? Claro. Y me empecé a dar cuenta que justamente el proceso era otro, era una forma de necesidad y no una articulación de un lenguaje que yo quisiera tener. Entonces, cuando entendí eso, empecé a darme libertad de decir, pues si la escena dura, si mi abuela cocinó 12 minutos, pues la escena dura 12 minutos, y es verla cocinar. Y si no es un tiempo escénico, pues no lo es, y la gente se puede salir o se puede ir, o puede apagar, es libre también. Pero mi necesidad es esa, es como recrear ese tiempo en escena de lo que de verdad tuvo la acción literal en el ejercicio de la memoria. Después el tránsito a la virtualidad para mí fue como interesante en el sentido de abrir vínculos. Creo que había una cosa de reencuentro que yo tenía con gente, o en festivales, o en giras, o de pronto en situaciones muy geográficas, y que ahora se ha podido abrir una comunicación y un encuentro mucho más cercano de lo que yo tenía, por ejemplo, con compañeros en México o en Argentina, y empezar a darme cuenta también de qué están haciendo sin necesidad de tener que ir, y en qué punto está su lenguaje, y cómo articulan también la necesidad de trabajo, que es una cuestión muy dura también, pura y duramente vivir, pagar el alquiler, la comida, la salud, es decir, creo que no entré a la discusión justamente porque veía muchos problemas fundamentales antes de ponerme a pensar si algo que hago es teatro o no es teatro. La necesidad de pagar la renta, de comer y de ser persona en una calidad de vida, digamos, tranquila. Entonces, cuando eso me avasalla, y cuando de pronto me veo en medio de una pandemia que pues no conocía, y una forma de vida que no conocía, y un no poder salir del país, y estar en un país que tampoco es el mío, aunque tenga mucho recorrido en estar fuera,
sí es una situación que provoca como un punto de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Y un proceso de, afortunadamente, digo afortunado porque mantuve como una línea de trabajo y pude también encontrar proyectos que además se volvieron muy chéveres, que no nada más eran salir del paso, sino que terminaron dando una vuelta en mi vida, de decir, a ver, hay otros caminos, hay otras formas de lograr esto que estoy tratando de hacer desde la escena y que es también la experiencia de vida y que creo que el gran punto para mí es que se desplaza un poco o se crea un nuevo límite o no un nuevo no límite que es hasta dónde la experiencia es escénica y es de vida en este formato, ¿no? Porque estamos en un en vivo y está pasando ahora mismo la vida y podría ser una situación representacional o no, o podría ser una construcción performativa, pero a lo que voy es que está ocurriendo y que mañana va a estar posteado y que la gente lo va a poder ver muchas veces, pero es justamente estamos como en el punto del paisaje, ¿no? Si mañana repitiéramos la charla no podríamos llegar a este nivel de precisión de qué estamos diciendo y qué pregunta surgió y si Memo se conectó o no se conectó. Es decir, ahí vuelve como la realidad a darme ese punto de que pues lo digital quizá no vemos el sudor caer del cuerpo y no suena la música en el oído y es cierto que la experiencia del teatro implica esa relación corpórea, pero entonces pues quizá no lo nombremos teatro, ¿no? Y es una experiencia alrededor de la comunicación, primero que nada, ¿no? Y a partir de comunicar pues quizá logre conmover o no, o logre trascender hacia una pregunta, una reflexión o un punto de vista y entonces dejar de ser como esa cosa tan cerrada de tener que decir qué es y qué no es, en lugar de vivir la experiencia y ver, pues, me gustó, no me gustó, conecté, no conecté, y ahí tomar un punto de partida, ¿no? Creo que no podemos cerrar, y menos nuestra generación, que además nos tocó pasar de un mundo analógico a un mundo digital y que entendemos perfectamente lo que era, que si no estás en tu casa, pues no puede hablar, nadie te puede llamar, y que mi primer celular fue a los 20 y pico. Es decir, hay un modelo de entendimiento que también tiene que ver con lo que decías, Joa, que para mí es fundamental, que es la inmediatez actual. ¿No? Hay una urgencia de que todo sea rápido, de que no puedo esperar más de 40 minutos mi Rappi porque ya pasó algo. Es decir, hay una necesidad imperiosa de que todo suceda en lo inmediato. Y creo que ahí es donde se ancla un poco mi necesidad de la contemplación, de pues esperemos un poco también y que se pare un poco el carro para ver de verdad qué está pasándome enfrente y poder tomar ahí una decisión o un punto de vista. Que al Ya eso es final creo que escena, ¿no? es que justo creo que al final eso es lo que hizo la pandemia también. Nos obligó a hacer una especie de ejercicio contemplativo de la propia vida, del propio Total. mecanismo y dinámicas en las que estábamos o seguimos metidos, pero quizá algunos afortunados hemos podido como medio encontrar Sí, algún recoveco para desde la conciencia girar un poquito hacia otra forma de, por lo menos lo que dices, ¿no? Ampliar el horizonte de este paisaje intermedial en donde la cosa no acaba ni en México, ni en Colombia, ni en Europa, exacto. ¿no? Sino que se muda desde África hasta cualquier lugar en estos radios comunitarios indígenas, ¿no? En donde están ahí puestos estos dispositivos de pensamiento nada más para que uno pueda ir a ellos, pero necesita tiempo de, como Sí, de de observación, de calma, sí, de que sí, aterriza. porque de lo contrario no sucede. Entonces, parece que este acontecimiento del que hablamos cuando estamos en escena, en donde permitimos que el tiempo suceda y haga lo suyo, en el entorno virtual parece que existe esa posibilidad también, ¿no? Ujú. Porque se ensancha algo de la experiencia del ver cuando los cuerpos están presentes en el tiempo, en ese paréntesis de tiempo en el live stream, ¿no? O sea, finalmente hay una Exacto. disposición de voluntades que está confluyendo en ese momento y permite el intercambio. Creo que a Ujú. muchos nos sorprendió, no sabíamos qué es lo que nos íbamos a encontrar y de pronto sí, en lugar de solo salir del paso, creo que pudimos potenciar el medio mismo, ¿no? Sí, Y fisurarlo y escarbarle. Entonces, bueno, es como muy interesante que desde el biodrama
se pueda también como trasladar hacia una frialdad como es esta, porque de alguna forma todos estamos con mucha necesidad de compartirnos y como de ver en qué momento rebotamos, nos encontramos, Sí. como estos efectos que sí se están dando, ¿no? Entonces, Sí, igual yo creo que ahí sí depende mucho de la experiencia, es decir, del dispositivo, de lo que se pretende llegar, porque, por ejemplo, con el diplomado en prácticas performativas que estamos llevando a cabo ahora, yo me negué mucho a que se volviera virtual, ¿no? Ante los efectos de la pandemia cada vez estaba más cerca el arranque del diplomado y pues por todos lados me decían o hacerlo virtual o cancelar o postergar, pero yo decía, no se puede volver digital un diplomado que el eje completo es el cuerpo es como el espacio cuerpo. político. O sea, no, preferiría pues que no suceda o hacer otra cosa, pero eso como está planteado pues no tiene ningún sentido que acontezca en lo virtual, incluso aunque el grupo aceptara volverlo virtual. Entonces me negué mucho y fue muy coincidencial la cuarentena se levantó en Colombia un domingo y el lunes siguiente empezaba el diplomado. Entonces fue como un parto largo, pero logramos que sucediera, se tomaron todas las medidas, están cumpliendo todos los protocolos, el grupo es mucho menor, pero ver ese encuentro, por ejemplo, en el diplomado, en la primera semana de trabajo, que además es con House of Tupamaras, que están haciendo toda una relectura justamente del cuerpo en pandemia y pospandemia, y estamos como en la pregunta de cómo se van a reencontrar los cuerpos cuando empiece a aterrizar volver a la calle y a la vida, y cómo convivir con esa paranoia sobre el otro y con esa distancia y con esa cultura que además tenemos de tocar y de estar cerca y de hablar y de oler. Y ahora empieza como a jugar en contra, ¿no? Es decir, una cultura quizá más fría, como pueden ser países europeos del norte o como pues otras culturas distintas a la latina, que ya tenían esta distancia social muy establecida. Pero para nosotros ha sido un golpe muy duro, ¿no? Porque somos muy tocones y nos gusta el contacto y ahí hay mucho también de la configuración del entendimiento social que tenemos entre nosotros y de cómo surgen las relaciones. Entonces, creo que sí hay espacios que necesitan del cuerpo, ¿no? Que hay mucho que se puede llevar a la virtualidad y que se puede convivir con el mundo digital, pero que hay otras experiencias que sí son propias del cuerpo y que quizá pudieran tener o un análisis o una contemplación externa desde un canal digital, pero que propiamente vivirlas y habitarlas sí es territorio del cuerpo. Yo quisiera retomar un poquito lo que hablabas de esta experiencia que tuviste donde te preguntaban que si era teatro o performance o danza y que tú no supiste responder. Y tiene que ver mucho con esto que estamos muy acostumbrados los seres humanos a nombrar, o sea, a ponerle a partir del lenguaje, darle sentido y de un lenguaje además que es binario, ¿no? O sea, Sí, lo que es bueno es malo, lo que es lindo es feo, sabio, ignorante, ¿no? Y como también este ejercicio del poder sobre el cuerpo y sobre cómo estamos estructurados y cómo nos emancipamos de alguna forma para buscar una posibilidad de creación que no necesariamente tiene que ver con eso que ya está establecido, sino más bien con un laboratorio que comienza con la experimentación, que nos lleva probablemente a un momento de reconocimiento o incluso pues, como cuando dices eureka, ¿no? Encontré algo increíble que me puede dar guía para crear. Pensando en esto, también pienso en que eh, la representación no le hace como no le ayuda mucho al paisaje. Representar, representar en todo esto no le va a ayudar al paisaje porque tú lo acabas de decir, es decir, yo quiero que el tiempo tenga que ver con lo real, y eso es un poco la práctica de lo real, ¿no? De cómo las prácticas de lo real están ahí dentro de nuestras prácticas escénicas,
Total. ¿Y cómo tú lo ves entonces? Es decir, la representación es súper importante porque es parte fundamental de la escena del teatro hegemónico, decimonónico, como lo concebimos. Pero, ¿qué piensas tú entonces de la representación con respecto a esto que le estorba o que le podría estorbar al paisaje? Sí, yo creo también que la representación o la búsqueda en realidad de la representación es lo que le estorba al paisaje, ¿no? Creo que cuando se llega a un entendimiento del habitaje, se puede crear el acto escénico sin necesidad de llegar a una construcción de personaje y de representación. Hay un concepto de un director que a mí me gusta mucho, que se llama Peter Palpelbart, un húngaro que está en Brasil, que conocí aquí en Colombia en el Experimento Sur. Y él tenía un término, por ejemplo, que era la individuación, que es cuando algo no llega a ser un individuo, sino que se queda constantemente en ese proceso de querer ser individuo, pero nunca termina de llegar. Y esa, digamos, él la nombra como individuación. Y para mí justamente la representación o la forma de estar en escena y de contar que tiene el paisaje tiene que ver justamente con un proceso de individuación. Quizás es una representación en camino, ¿no? En el camino de vivirla y habitarla para poder estar en un acto vivo y en un acto presente, pero que no llega a terminar la forma de la representación, que no llega a construirse el personaje, que no llega a asentarse una escena que se va a repetir 200 veces, sino que sí es ese proceso, porque creo que, como dices, es inherente al hecho de estar frente a otro, representar, pero en otro entendimiento del no ser, sino se representa o se individualiza en ese proceso de individuación algo que va a llegar a ser una representación y se corta. Y en ese corte es que creo que sucede el paisaje, ¿no? Cuando está en camino y cortamos justamente para que pueda seguir ondulando en el espacio, pero que no llega a tener un cuerpo firme y un cuerpo repetitivo, ¿no? Que puede justamente dar ese proceso de repetición. Sí, fíjate que ahorita que comentabas esto, también esto me conecta precisamente ese término de individualización. ¿Y cómo es el término? Individuación. Individuación, que me conecta mucho con este texto de Gilles Deleuze, de La lógica de las sensaciones, que trabaja mucho con la imagen de Bacon, ¿no? Y ahí tiene estos términos de lo figural, lo figurativo y la figura, ¿no? Y que precisamente Deleuze trabaja con esto porque es este escurrimiento o esta imagen que parece que es, pero no es, que no termina de ser, Sí, que es un poco eso, ¿no? sí, exactamente. Y creo que además es parte nos lleva otra vez a Agamben, que es justamente por parte de lo que para mí es tan importante en el paisaje. Agamben habla del tiempo mesiánico, por ejemplo, ¿no? Que es este tiempo que no es nuestro tiempo cotidiano, sino ese tiempo en el que la dilatación tiene que ver con los procesos emocionales que una situación determinada. Él no la habla desde un lugar escénico, sino situaciones principalmente o de intercambio entre lector y autor o bien de vida, pero que para mí aplica perfectamente en esa idea de llegar a un corte en el que se suspende, y en ese quedar en suspensión es que se puede articular un tiempo distinto y se puede llegar a un nivel de reflexión desde otra manera. No es que no, es decir, yo no peleo con la historia. Si en el acontecer se narra una historia y aparecen lugares y aparecen relaciones y aparecen personajes, aunque sea efímeros o esporádicos, me encanta, ¿no? Es decir, no hay una lucha en contra, ¿no? Simplemente es como lo más genuino que pueda hacer esa exploración, y como gran parte de mi trabajo, parte de la memoria, sea personal o sea de la gente con la que trabajo, yo le pido explorar sobre esos lugares, y para mí el traer ese recuerdo y volverlo un cuerpo impide que sea un proceso de representación, ¿no? Porque es finalmente algo que es propio, y sobre lo mío yo no puedo representar, lo puedo presentar y lo puedo ofrecer y lo puedo compartir, pero en el proceso de crearle una ficción es que creo que se llega a anclar en la representación, y acá no necesariamente alcanza la ficción, ¿no? En el paisaje puede valer simplemente la transposición de mi recuerdo a mi presente, en el cuerpo que soy ahora y en el espacio en el que estoy, y ahí puede suceder un paisaje.
Entonces sí estoy en el camino de llegar a figurar una representación, pero justo en ese momento es que se evita o se corta, ¿no? Igual todo eso, pues es un proceso de metodología que estoy probando, que tampoco es que diga tengo los pelos de la burra. Hasta ahora me hace coherencia, y es lo que decía yo, es la primera vez que encuentro como algo de que anclarme teóricamente, ¿no? Porque creo que en la juventud uno persigue encajar y yo trataba de encajar y decía, no, entonces lo que hago es teatro de movimiento como lo que hace esta persona que yo admiro mucho, o es teatro físico como lo que hace Van de Keibus, o es tal cosa como lo que hace no sé quién, y terminaba siendo un querer algo que no era yo. Y acá encontré una forma en la que puedo articular un lenguaje en el que me siento muy cómodo de trabajar y que a lo mejor en el tiempo pues irá variando e iré encontrando aristas que quizá le dan una vuelta o que terminan justamente de concretarlo. Pero hoy por hoy para mí sí es como la manera de entender el camino que yo quiero para contar la escena. Quisiera como apuntar ahí una cosita en términos de, leía por ahí que había también una ambición transgeneracional en el paisaje, ¿no? Justo por la cuestión de la memoria presente. Y es como, estás ante un paisaje y estás ante todas tus edades, ¿no? Sucede algo como pensando en esto de uno cree que va a la muerte como si fuera en un camino de ascenso, en realidad todo el tiempo estamos declinando, ¿no? Y el Exacto. paisaje un poco nos recuerda eso en su alba y ocaso. Pensaba mucho en esta cosa que es como se ha vuelto hasta lugar común del el cuerpo como territorio político. Ujú. Realmente, ¿a qué nos referimos con eso cuando lo pensamos, ¿no? Yo pensaba que, claro, el cuerpo es un territorio porque ya está demarcado, tiene límites, ¿no? Como el género, como la edad, como el fenotipo. Está todo el tiempo atravesado por estas orografía e hidrografía que está diciendo hasta aquí, tienes acceso a esto no. Y entonces, claro, por eso se vuelve político, porque uno siempre está en la posibilidad de decidir hasta dónde quiere ir de acuerdo a esas demarcaciones o no. Entonces, cuando uno tiene capacidad de decisión sobre su devenir, se vuelve político, porque entonces hay ahí implicado un contexto que está eh, generando que uno vaya a contrapelo o que de pronto uno pueda montarse en el vaivén de lo social, ¿no? Entonces, esta zona se me hace muy interesante porque justo lo que hablas de que estamos en camino a figurar, es justo como no permitirle al cuerpo que llegue a esos límites demarcados y entonces que se reescriba en un otro escenario, en un otro territorio que no está políticamente definido. Entonces, Exacto. me parece en términos cartográficos, ¿no? Como escénico-cartográficos, muy Ujú. interesante, porque creo que permite trasladar la escena a una noción tiempo espacial más allá no solo del foro o del lugar del suceso, sino donde está confluyendo nuestra manera de ubicarnos en el mundo, ¿no? Y la Sí, escena como una posibilidad de cambiar de lugar, siendo sí. nosotros mismos, ¿no? Pero es como si aquí tenías que llegar y aquí tienen que llegar todos. Así, pues en el tiempo escénico me cambio de lugar, ¿no? Y entonces me parece como muy interesante pensar desde ahí lo político corporal, ¿no? Sí, para mí es verdad que se termina volviendo como cliché o yo incluso he visto hasta memes como hablando del cuerpo político y creo que también es acción y reacción y es una consecuencia natural de nombrarlo así, pero para mí es de verdad más que territorio, en el diplomado lo quise nombrar como espacio porque justamente quise evitar los límites, ¿no? Es decir, como pues cualquier espacio tiene límites, pero en el territorio está demarcado por un mapa y por unas fronteras y por unos límites que no necesariamente son elegidos. Y en el Ujú. espacio sí, ¿no? Como los espacios, pues uno los elige para su uso, o para su habitaje o para simplemente estar. Y en ese sentido, creo que lo que a mí me interesa más es poder trasladar esta idea de que no necesariamente el cuerpo tiene que ver con su relación espacial, sino con cómo se habita a sí mismo y cómo a partir
de ser un propio territorio, de ser un espacio, entra en contacto con esos otros espacios y otros seres que terminan volviéndolo político. Una amiga en España también me escribió un mensajito y me decía como, oye, pero esto que estás haciendo de cuerpo político, ¿eso qué es cuerpo político? ¿Cómo? ¿No? Y yo le decía, pues en realidad hay formas muy fáciles de salir de ahí como en una retórica muy griega incluso de que pues cualquier acto que ejecutemos entre Uy, seres humanos pues se vuelve político. Pero más allá de eso, yo creo que la experiencia sí tiene que ver con estas formas de experiencia con lo performativo que siempre han estado ancladas en lo liminal y que no han tenido un espacio concreto de búsqueda y de vida y que siempre están como la arista de o el taller libre o la materia opcional o lo que puedes hacer si quieres, pero que no es parte del gran cuerpo del teatro. ¿No? Entonces, eso me parece que lo vuelve también político y ese encuentro también de los cuerpos, de decir, no necesariamente nos vamos a juntar en un laboratorio para montar una obra y que al final de los 5 meses tengamos una superpuesta. En el diplomado los chicos pueden, pues los artistas que están participando pueden elegir si al final presentan o no, porque justamente estamos apostando a que la experiencia de esa búsqueda personal y de un proyecto personal trasladada desde 4 miradas de los laboratorios que van a tener, les puede rendir fruto en una creación performativa o simplemente en la generación de una idea y en la maduración de esa idea, pero que no hay una necesidad del diplomado de al final todos tienen que hacer una muestra y se va a presentar y va a venir un jurado y eso no, ¿no? Entonces, como esa apertura también de poder probar sin necesidad de tener un fin específico, creo que se vuelve político en el sentido de que pues ahora más que nunca, ¿no? El diplomado ya tenía una idea de ser antes de la pandemia, pero atravesado por la pandemia tiene mucho más sentido que nunca porque esa relación política de los cuerpos al ir al supermercado, al subirse al metrobús, al caminar al lado de alguien más, al que alguien te roce de pronto y que sea un desconocido. Yo me imaginaba, por ejemplo, la tos en el teatro, que es algo tan contagioso. No, pues yo no he escuchado estornudar a nadie en 6 meses. Es como si de pronto ya no hay gripas y de pronto ya no hay tos, porque todo el mundo oculta por paranoia esas sensaciones. Y eso es propio del cuerpo y es propio de lo político, ¿no? Es decir, yo evito toser enfrente de para que no vaya a pensar que también estoy contagiado y se afecte esa relación o el vínculo que estamos teniendo en la comunicación. Entonces, en ese sentido, creo que más que una forma escénica, lo político en nuestro caso, tiene que ver con la manera en que también se articulan las búsquedas de los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en Colombia está surgiendo mucho esa necesidad de cómo se acompaña desde la escena las marchas o cómo se acompaña a la protesta desde lo que hacemos, porque a veces no basta con lo que hacemos y entonces empieza a surgir la pregunta de qué más hacer con las herramientas que tenemos. claro. Entonces creo que esa necesidad y el perfil de los tutores que hacen parte de esta edición terminaron de dar ese eje, ¿no? El cuerpo como espacio político, que pues también la idea es que es un eje variable y que cada año, según la necesidad del tiempo y lo que estamos viviendo, también el diplomado sea un punto de observación de qué es importante poner atención y en dónde fijamos la atención este año para poder atravesar de alguna manera la época en la que estamos y la gente que somos y los procesos que estamos teniendo. Y ha sido muy bonito porque en realidad los perfiles son muy distintos, la gente viene desde muchos lugares, mucho de la danza, mucho del teatro, mucho del performance, mucho incluso que no es cercano al arte escénico, sino más audiovisual. Es decir, en esa confluencia y en esa oportunidad de estar juntos, creo que es donde surge justamente un lugar político, ¿no? Que no por no ser actor no puedes entrar y no por no trabajar el cuerpo como materia escénica, ¿no? No por no tener una gran agilidad en el cuerpo no puedes entrar. Es un espacio principalmente de deseo, ¿no? De cómo tengo una idea que genera una relación entre el cuerpo y la política atravesada por una ciudad como Bogotá, que además tiene una situación muy particular en el hoy y que termina además atravesando pues todos los proyectos de la gente, ¿no? Que se permea de este tipo de prácticas. Hoy particularmente que pues la noche de ayer fue una jornada muy violenta en Bogotá y que pues hay que decirlo porque se está volviendo para mí lo más terrible es que se vuelve inmune, ¿no? Es como si no pasara nada y nos sorprende mucho, pero después ya no.
y pasa, y después vuelve a pasar otra cosa. Entonces, como el no aterrizaje de la conciencia, como de pronto si violencia justifica violencia o no, creo que es volver a la discusión de si el teatro es teatro o no en digital. La violencia, pues más allá de justificarse o no, aparece en un punto en el que no me escuchan de ninguna otra manera. ¿Qué tengo que hacer para que se escuche? Y si hay que quemar, pues que se queme. Pero hoy en el diplomado de la mañana, pues sí, la reflexión fue como, bueno, paremos un poco el proceso y hablemos de qué está pasando, porque justamente nuestra investigación está muy ligada a eso y no podemos como seguir en clase como si no hubiera pasado nada. Entonces, pues el grupo completo fuimos a visitar uno de los CAI de la policía que se quemó y que además es muy cerca de donde estamos. Y la sensación en los cuerpos, la sensación en el ambiente en Bogotá, la sensación de absoluta pérdida de creencia en el Estado, que si ya era poca, pues se redujo, ¿no? Como la confianza en las instituciones, una es más corrupta que la otra. La pandemia ha dejado ver también como una necesidad, un abandono muy absoluto de toda la comunidad artística, pues que compartimos en toda Latinoamérica y más, y que de verdad termina siendo como un abandono tan en la cara, ¿no? Como sin pudor, como de verdad no importa esta práctica para el bienestar efectivo de un Estado, que al final termina repercutiendo justamente en este tipo de acciones que terminan en un nivel de violencia, pues que tampoco quisiéramos que pasaran, pero más allá de justificarlas, es observarlas también y volver a un punto de contemplación de en qué punto eso nos toca y en qué punto vamos a salir de acá, y este cuerpo político tiene que llegar a su casa que está a hora y media de la ciudad. Entonces, creo que ahí es donde en realidad se ancla lo político, en lo más chiquito, en lo más cotidiano, en lo que tengo que hacer para llegar a ensayo, en lo que tengo que hacer para pagar la renta, en lo que tengo que hacer para poder articular mi vida con lo que quiero hacer y con la producción que me apasiona. Después entran otros temas que son sí ya más conceptuales y que tienen también que ver con un manejo de la curaduría del diplomado, en este caso, que es cómo se articulan estos 5 tutores invitados. Pero siendo muy básico, creo que entra lo político en la relación que uno tiene con el cotidiano y la forma de vivir mientras hacemos lo que hacemos. La micropolítica, ¿no? El pequeño radio de acción que tenemos de incidencia y al que todo el tiempo estamos transformando, aunque no quisiéramos, ¿no? Exacto. Esta performatividad social que parece consecuencia natural de un estado que ya no permite cohabitar, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante lo que decías de cómo acompañar las manifestaciones, cuando creo que cómo existir en las manifestaciones, es decir, creo que la performatividad social es también un llamado a, si tú no legitimas mi práctica como valiosa, la voy a legitimar yo en donde creo que puede serlo, ¿no? Y la calle nos ha funcionado de unas formas también muy interesantes. Pienso en Chile, por ejemplo, ¿no? Cómo Sí, han ido llevando el estallido social también. sí. Memo, tu micrófono. No te oímos. ¿No? Tu micro, Memo. Ahí, Ahí ahí. estás. Bueno, yo pienso también en esto que estás hablando de por qué el cuerpo es político, ¿no? Pero es que el cuerpo es político porque también guarda una historia, una memoria, y también tiene conocimientos. Es decir, verlo desde la historia y no solamente desde lo biológico, ¿no? Que esa es la parte que lo vuelve político. Y precisamente cómo nos estructura el sistema para después nosotros empezar a desestructurar muchas cosas. Es decir, hace rato decía de todo lo binario, cómo estamos educados y cómo también los normales estudian a los anormales, ¿no? Que eso es parte también de un acto político que tiene que ver con la biopolítica y con todo esto. Pero como también la llegada de la posmodernidad abrió otros horizontes, ¿no? Se transformó estos paradigmas que estaban y empezó también, hablamos de la seducción, del consumo, del hedonismo, de la biotecnología, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que por eso empezamos a abrir los campos de creación para poder visualizar otras cosas y para poder también criticar un poco lo que está sucediendo y pensar sobre todo, ¿no? Entonces yo estaba también pensando en un concepto que es el de la recapitulación, ¿no? Recapitular tiene que ver mucho también con lo nuestro, o sea, con mi propia, con mi propia historia. Y aquí creo que tú tienes, esa es tu línea, es decir, tu historia, tu relación directa con tu padre, con sus raíces, con esta raíz mexicana y este ejercicio que haces también de danza, que, que en algún momento creo que plantea precisamente esto que dices de ver la contemplación de un acto sin tenerle una historia, sino es un acto que se contempla. Y yo quisiera, a lo mejor, que pudieras hablar un poco sobre esta idea de la recapitulación. Sí, para mí, pues es otro de los anclajes con el paisaje y Agamben, que tiene que ver con ese proceso de recapitular que no es decir, en el ejercicio de recapitular sí que puede uno construir una autoficción sobre sí mismo, ¿no? Sobre la memoria, porque no es solamente traer a una línea de sucesos, pasó a los 8 esto, a los 15 esto, a los 20 esto, sino que en el ejercicio de recapitular uno vuelve a habitar ese recuerdo y puede darle también una sensación distinta en el presente. Es la manera que trato de entender la recapitulación, ¿no? Creo que lo que decías, Guillermo, ahora también a mí me lleva como a un lugar de lo que va apareciendo en el sutil de la memoria que uno no recuerda a primera vista, sino que a fuerza de la continuidad de los recuerdos aparece uno que estaba mucho más hundido quizá en el cajón de la memoria y que de pronto es el que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Que de pronto me acordé de tal cosa. Y creo que en ese punto de conciencia sí que tiene que ver mucho toda la cuestión política y cómo entendemos ahora ese proceso de recapitular quiénes somos, entendiendo también un modelo histórico y un proceso de descolonización y cómo vamos también arrastrando muchas cadenas que no son nuestras y que nos tocó cargarlas y que estamos tratando de despojarlas y que en ese recapitular también está el entendimiento de no repetir ciertos patrones. Ahí es donde entra ya la parte directa con el trabajo que hago de autobiografía, porque justamente en el análisis de mi padre como personaje y del tránsito de su vida, de recapitular su vida, pude ver en un mapa simbólico qué de esos procesos de recapitulación yo estoy siguiendo, ¿no? Es decir, nos fuimos de casa a casa de la misma edad, por motivos muy distintos, pero sucedió el mismo acontecimiento. Buscamos cuestiones muy similares, que era todo lo contrario a lo que la familia es. Es decir, hay un proceso muy paralelo, aunque sean opuestos en profesión, ¿no? Mi padre ingeniero y yo dedicado a las artes, pero el proceso, el mapa que fuimos siguiendo de vida es muy similar. Entonces el proceso de recapitular justamente me lleva como a generar imágenes en paralelo que pueden terminar siendo potencialmente interesantes en escena, ¿no? Cómo ese recuerdo convive a través de la recapitulación y de en dónde poner dentro de los planos que es el paisaje, dónde articular cada plano de esa recapitulación. Entonces por eso es que me interesa como concepto, porque va más allá de un ejercicio de síntesis o de únicamente traer la memoria para articular un texto, un monólogo, un proceso literario, sino cómo de verdad en ponerlo en bandeja empezamos a ver cómo coinciden o se van volviendo ciclos o aparecen líneas paralelas en la vida de pues, lo que se está investigando. En mi caso, además ha sido muy particular porque pues es muy radical el salto, ¿no? De mi vida mexicana y de toda mi idiosincrasia mexicana, porque pues para mí yo soy mexicano y ya. Todo lo otro es una búsqueda que está empezando a aparecer y una identidad que mucho construí desde una manera autoficcional, porque en realidad no conozco y porque a mi abuela la conocí hace pocos años y porque no he estado en Irán y porque hay toda una forma de vida que no conozco. Entonces, decir soy iraní es como decir mucho.
Soy mexicano y mi papá iraní y tengo pues lo que tengo en nombre y en genotipo, pero no va más allá de querer apropiarme una identidad que tampoco es. Y en ese sentido, por ejemplo, en Tour, para mí la síntesis más concreta que logré hacer de esa articulación de recapitular lo mexicano, lo iraní y el proceso del paisaje es también la escena de la falda, ¿no? Que son 8 minutos girando que remite a esta danza derviche, sufi, muy relacionada y muy anclada, además en la ciudad que es mi padre, que es Isfahán, pero con un bordado mexicano y con toda una connotación estética que tiene que ver justamente con una parte que está muy cercana a mí, a mi centro y a mi forma de entender el mundo, que es México, y, y la dilatación del movimiento, ¿no? Que pues son 8 minutos y va a durar, porque yo sé que son 8 porque acaba el punto de sonoridad y por eso es que yo paro el movimiento. Pero la no preocupación, cuando me acuerdo cuando estábamos construyendo la obra, en algún punto dije, dura 8 minutos y dije, es la primera vez en mi vida que no me voy a preocupar de que la escena dura tanto. Y dura eso, y es así, y pues ya está. Es decir, tenía esa necesidad de llegar a ese límite en ese mix de recapitular qué es cada lugar y cómo esa identidad termina pudiendo ser simplemente un gesto en movimiento. Y esto que hablas, bueno, esto que dices sobre la recapitulación, ¿te conecta directamente con el trabajo que tuviste con Mapa Teatro? Es decir, dejar que suceda, dejar que aparezca. Pues me conecta mucho con ellos porque además todo esto surgió en el mismo espacio en que conocí a Peter Palpelbar, que fue aquí en el Experimenta con Mapa. En ese mismo estuvo Sueli Rolnik, entonces también mucho sobre la micropolítica y sobre cómo esta idea de descolonizar puede ser parte de eso que ahora entiendo como fundamento del paisaje. Y el entender que la obra de ellos para mí justamente tiene que ver con una observación de su tiempo y con una observación de una Colombia retratada desde un lugar muy del exterior, ¿no? Es decir, Mapa son casi extranjeros en su tierra porque tienen un punto de vista y un lugar en el mundo que está más allá de limitarlos en un solo lugar, ¿no? Creo que han construido una potencia y un lugar que es más mundial que establecido en una geografía particular, pero que sí hacen una observación de Colombia, que creo que por eso es esa potencia que tiene, porque logran separarse y mirar y poder encontrar como una lupa que, que deja ver unas aristas muy, muy grandes del cotidiano colombiano, ¿no? Y que es muy difícil de ver en otro tipo de lenguajes, incluso aquí mismo en Colombia, ¿no? Se habla mucho sobre la guerra, se habla mucho sobre la guerrilla, se habla mucho sobre los procesos de corrupción que además compartimos en México, pero Mapa encuentra además una forma estética de contarlo y de habitarlo que también tiene una identidad muy propia y que creo que lo que más me llama es cómo fueron entendiendo en el tiempo ese proceso. Es decir, también pasar de una teatralidad mucho más representacional a terminar en experiencias que ahora son quizá instalativas, como lo que tienen o lo que tuvieron en el Museo Reina Sofía, pero que quizá no están ancladas en una necesidad de representación o de construir ficción o de narrar o de habitar un suceso teatral. Entonces, creo que fueron un gran detonante de la búsqueda, creo que pues son para mí un referente muy, muy fundamental del quehacer latinoamericano y que además pues tiene una factura que les ha permitido llegar hasta donde han llegado, ¿no? Entonces, sin duda, un referente total. ¿Quieres comentar algo, Joa? Pues quizá como para ir cerrando, pensaba a manera de comentario final en algo que he estado como reflexionando, escuchándote, Said, que es como, hay veces que ubicamos la entrega artística del lado del creador y entonces estamos como en esta preocupación constante de tener no una claridad de hacia quién estamos dirigiendo lo que estamos haciendo, sino simplemente un tomar en cuenta
en términos de si queremos que participe, si no queremos que participe, eh, si hasta dónde incide, cómo altera nuestra producción. Sin embargo, un poco lo que he estado entendiendo es que en ti hay una preocupación menos de dar y menos de entregar y más de relación en términos de tanto el espectador tiene una necesidad de contemplar como yo tengo una necesidad de hacer contemplar esto. Entonces, Sí, me parece muy interesante cómo es que se descoloca el artista a través de esta eh, hipótesis de trabajo que planteas y por lo tanto esta práctica que encabezas, ¿no? En donde el artista es también alguien que está en una necesidad real de esto, de no preocuparse por el tiempo, por si esto vende, por si esto es redituable, por si, sí, sino de ser y de existencia artística, de necesidad creativa, que genera sin querer una atmósfera de honestidad que de alguna forma le permite al espectador una autonomía constante de participo de esto o no. sí, Pero el hecho de que yo que participe no es responsabilidad del artista que me está convenciendo o no de exacto. participar, sino reconozco como espectador mi necesidad de recibir y de entrarle al juego y Ujú, en ese sentido me vuelvo activo y emancipado, ¿no? Entonces, sí, me llama mucho la atención que cómo se van hilando y encadenando estas prácticas que desde lo decolonial hasta lo productivo, antiacelerado, antirrepresentacional y también anti-apología del artista como el único que da, ¿no? ujú, Se van concatenando elementos que hacen de tu práctica algo que creo que está ubicado en la posibilidad de un nuevo paisaje latinoamericano escénico, donde el horizonte sí permite figurar e imaginar algo que no sabemos todavía, ¿no? exacto. No, no todo está dicho y justo creo que la pandemia abrió un paréntesis que nos recordó que hay mucho por escribirse, pero si Ujú, nos logramos descolocar de los lugares de siempre, porque justo es lo que lo permite, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo nada más como eso no, y no, no, agradecerte muchísimo como la plática, ¿no? Como en este sentido de ser tan generoso como en el desarmarnos tu proceso. no, muchas gracias. Es muy bonito lo que dices. Yo creo que justamente ahí está el entendimiento. Para mí ha llegado a ser la conclusión sin que fuera como la búsqueda. Y es como en realidad compartir una pregunta más que dar, ¿no? Y que entregar una historia por contar. Creo que en esa búsqueda de volverlo colectivo y de que la experiencia pueda ser de ida y vuelta, a mí hay el principio de un libro de John Berger que me gusta mucho que solo dice un prado verde como escenario. Y ya, ¿no? Y de ahí cambia a otra cosa, pero solo eso, un prado verde como escenario, a mí me detona un montón de encuentros, ¿no? Entonces yo me imagino el prado, el público y la escena. Ni siquiera el prado es propiamente la única escena, sino el lugar en donde se van a encontrar esos dos puntos y se va a poder desarrollar esa pregunta. Creo que es el lugar que me interesa más para trabajar. Y pues muchas gracias, qué placer conocerte, Joa, y gracias, Guillermo. Igualmente, igualmente. Bueno, antes de cerrar, yo quisiera también comentarte algo, preguntarte sobre todo algo, este, que tiene que ver con lo personal, o sea, contigo, porque creo que pues, podemos generar muchas ideas y tener muchas, pero todo tiene que ver con nuestro cuerpo y nuestro sentir, con lo que nos atraviesa, ¿no? En este caso, mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú con tu cuerpo y cómo te sientes tú con tu cuerpo y en tu cuerpo? Ahora, después de todo esto que has vivido, después de estas experiencias y después de pues esto que acabas de pasar y que afortunadamente estás bien, estás con nosotros, que sea para mucho tiempo. Entonces, Gracias, ¿cómo? gracias, Guillermo. Sí, pues la pregunta es difícil porque ahora mismo, hoy por hoy, pues me siento como con cuerpo de 20 años otra vez, desde una mañana. Tiene mucho que ver pues con este tránsito y con haber salido como de todo este proceso de enfermedad que pues afortunadamente ya no está.
pero que sí me hizo ver como mucho lo fundamental de tanto de lo que persigo como de lo que soy, ¿no? Es decir, empezar a ver qué es fundamental, qué es esencial, qué tantas búsquedas yo tenía y que en el paso del tiempo ante un panorama tan hostil me di cuenta que no eran unas búsquedas realmente fundamentales. Claro. Entonces fui como sabiendo elegir alrededor de mí y de mi bienestar con qué quedarme. Y eso no quiere decir que lo que suelto es malo o es negativo, sino que simplemente son procesos de conexión energética que a lo mejor no estaban bien articulados. Y ahora mismo pues me siento muy agradecido con mi cuerpo porque además creo que se portó muy bien, que en muchas situaciones que tendría que haber estado muy mal, dio mucho la garra y me permitió darle el tute que le di, pues tú estabas en Tampico y como en un momento en el que pues médicamente yo no tendría que estar haciendo cosas y sin embargo mi cuerpo me lo daba y me permitía, obviamente, pues yo iba como lo conozco también, creo, un poco. Entonces me iba dando cuenta también hasta dónde ya no es el ímpetu de la juventud de lo doy todo y después mañana me recompongo, ya sé que no. Entonces también uno va entendiendo como cuáles son los procesos y cómo evoluciona el cuerpo y cómo eso que podía hacer hace 3 años, pues ya no puedo y puedo hacer otras cosas y tengo que ir variando como esa forma de entender qué es esta casa que es el cuerpo. Pero en realidad mucho agradecimiento, estoy muy, muy cómodo con él, estoy muy contento, estoy muy agradecido y creo que mucho tiene que ver con ese punto de biografía y de identidad y del entendimiento que me dieron, pues principalmente mi mamá, hacer y estar cómodo con quien somos. Pues sí, y realmente yo a partir de eso es que pensé en esta búsqueda que tienes de tu identidad, que pues evidentemente va a atravesarte por muchos lados. Y creo que, bueno, pues tenerte hoy en esta charla fue muy edificante. De verdad tengo mucho gusto de verte, de que estés bien. Te quiero agradecer mucho por estar hoy y por la invitación que te hice para esta charla. Gracias, Said. Y te mando un súper abrazo bien grande. Espero que pronto nos podamos ver. Ojalá, sí. Y Bárbaro, sí, yo tenía toda la intención de tomar este seminario allá en Colombia, pero pues esto es imposible. De todas formas, El próximo. por supuesto que sí. Y pues vamos a estar en contacto como siempre y pues muchas gracias, Joa. Y pues Un nada, placer. pues, gracias a todos los que nos vieron. Esto fue la tercera charla. Solo una cosita, Memo, darte las gracias también, decirte que me emocionó mucho la invitación y te agradezco mucho el espacio, porque como hablábamos con Joa al principio, creo que tienes eres muy puntual también como para poder construir formas de pensamiento que también salen un poco de lo que está pasando en todas partes. Entonces, pues muchas gracias de corazón. No, pues gracias a ti, hermano. Gracias. La verdad es que pues, esto también es una forma de resistencia. Es decir, desde la casa, o sea, yo ya había estado bastante apagado y bueno, me reactivé hablándole a los amigos, a la gente. Todavía tengo una charla más para quien nos escuche. Hay una charla con un africano, que bueno, que espero que Hasta el final, hasta el final. Suspense. Ahí está. Pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿Querías contemplación? A ver. Dilatación, ahí está la imagen dilatada. No, bueno, fíjense que sí es de alguna forma interesante esto porque
el trabajo que yo he hecho de performance, lo principal es eso, es decir, es la falla. Gran parte del trabajo es la falla, la interrupción de lo que no puedes controlar. Y eso también es performativo. Es decir, lo performativo es eso que no es controlable, ¿no? Y tiene que haber y en este caso, pues es el Internet, lo que es lo que no se controla, ¿no? Sí, yo, bueno, pues de alguna forma agradezco esta charla, ha sido un poco extraña porque de pronto se va y viene, pero bueno. Y por favor, Memo, despídete ya porque no hay manera de terminar. Gracias, Memo, gracias, Joa. Gracias a todos y hasta la próxima también. Eso. Gracias, Memo. Se fue. Chao. Nos vemos ahí. Bye.